Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Lucas 16, 1 hasta el 13. Dice la palabra de Dios así: dijo también a sus discípulos, es decir, Cristo Jesús: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Verso 4: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Verso 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo está narrando aquí una parábola muy interesante, muy importante en cuanto a su mensaje. Y una de las frases que sobresalen en esta parábola es: y alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Qué es esto, hermanos, de sagazmente? Repito, aquel amo alabó al mayordomo precisamente por haber actuado de esta forma. Pero ¿qué quiere decir sagazmente? ¿Qué es actuar con sagacidad? La palabra sagaz significa astuto y prudente, que prevé y previene las cosas. Repito, astuto y prudente, que prevé y previene las cosas. Algunos sinónimos de sagaz es astuto, agudo, ladino, despierto, listo, vivo, avispado, intuitivo, abusado. Todo esto, hermanos, cabe dentro del concepto sagaz. Al leer esta parábola, nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué el amo alabó al mayordomo malo, si era fraudulento, si era engañador, si era ladrón? ¿Por qué lo alabó? ¿Por qué lo elogia? ¿Y por qué esta parábola nos ha sido dada a nosotros? ¿Qué pudiéramos los cristianos hoy en día aprender de este mayordomo malo? ¿Hay enseñanza para nosotros? El Señor Jesucristo lo ha dejado para nuestro entendimiento y para nuestro buen vivir. Vamos a estudiar, hermanos, esta lección. Le he titulado Obrando con sagacidad. Obrando con sagacidad. Precisamente eso fue lo que aquel amo elogió de este siervo: el haber actuado sagazmente.
La parábola, hermanos, como leímos, pues trata de un mayordomo que fue puesto como administrador sobre todos los bienes de un hombre rico. ¿Se acuerdan de José cuando estaba sobre todos los bienes de Potifar? Algo semejante hacía este mayordomo. Pero dice la escritura que al tiempo le llegan informes al amo de que este siervo de confianza le ha estado robando y le exige un informe de su mayordomía. Da cuentas de tu trabajo. El mayordomo estaba muy preocupado. Él sabía que era verdad, no eran simples rumores, era cierto. Él era disipador de los bienes de su amo. Y dice la palabra de Dios que este hombre no sabía qué hacer. Por un lado, él estaba consciente de que no podría probar su inocencia y que le iban a quitar su trabajo. Le dice su amo, da cuentas porque no podrá ser más mayordomo. ¿Y ahora qué iba a hacer? Si le quitaban su trabajo, ¿quién iba a quererlo contratar? ¿Quién iba a querer darle trabajo a ese mayordomo infiel? A ese mayordomo que robaba en su trabajo. ¿Quién? Nadie. Cualquiera hubiera dicho, no, si le robaste a tu amo, también vas a robar a mí. Yo no te doy trabajo. ¿Qué iba a hacer? Por lo que él mismo dice, no está acostumbrado al trabajo pesado. Él administraba, él daba órdenes. Él simplemente era un supervisor de las cosas y de los empleados, pero él no estaba acostumbrado a trabajar con sus manos físicamente. ¿Y mendigar? Dice, no, mendigar me da vergüenza. ¿Cómo? ¿Cómo es posible siendo yo el administrador de todos los bienes de mi amo? Siendo yo mayordomo, ahora voy a estar pidiendo limosna. Su orgullo no le permitía caer tan bajo. Y él piensa y piensa, está cavilando en su mente, ¿qué voy a hacer ahora? Así que, hermanos, después de mucho pensar, se le ocurrió una idea. Este hombre llega a una conclusión de que su única salida es volver a robar. Volver a robar. Así que él llama a los deudores de su amo y él empieza a alterar las cuentas. Al que le debía 100 medidas de aceite, le dice, mira, rápido, siéntate, escríbele aquí que debe 50. Y al que debía 80 medidas de trigo, le dice, debía 100 medidas de trigo, le dice, mira, escríbele que debes 80 nada más. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su plan? Bueno, este mayordomo, al falsificar los documentos, al beneficiar a los deudores, sabía que él se iba a ganar la gratitud de ellos. Y que de esta manera, cuando lo echaran de su trabajo, ellos le podrían brindar hospitalidad en sus casas. Este hombre se anticipa a lo que sabía inminentemente iba a suceder. Y él empieza a fraguar este plan. Y no solamente es un plan, lo lleva a la práctica, lo ejecuta. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el amo se entera de todo esto que hizo. Y para sorpresa nuestra, en vez de llenarse de ira, en vez de ponerse furioso, aquel amo alabó al mayordomo por haber hecho sagazmente. Sí, hermanos, alabó al mayordomo por haber obrado de esta manera. Una cosa que debemos reconocer es que esta parábola, hermanos, es simplemente una ilustración. Aunque hay muchos detalles en ella, estos son simplemente para darle fuerza a la ilustración. No conviene poner énfasis en tratar de descubrir a quién representa cada persona y qué significa cada detallito en particular en esta parábola. En el caso, hermanos, de esta lectura, conviene enfocarnos en la verdad central
que nuestro Señor Jesucristo está tratando de transmitir, de comunicar. En ese sentido, hermanos, podemos observar que aquel mayordomo, aunque fue astuto, aunque fue fraudulento, es presentado a nosotros como un ejemplo de cómo obrar con sagacidad. Y el Señor quiere que nosotros también, de alguna manera, en nuestra vida como discípulos de Él, aprendamos a ser sagaces, pero en lo bueno, en lo bueno. Una de las cosas, hermanos, en las cuales debemos obrar con sagacidad es en el trato con los semejantes, dice el Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, el Señor dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Como que ellos nos llevan ventaja. Ellos son más listos, más avispados, que muchas veces nosotros, en cosas que son más importantes que aquellas en las cuales ellos son sagaces. Y es que, hermanos, las personas del mundo a veces aplican principios que los cristianos haríamos bien en imitar en el ámbito espiritual. Las personas como este mayordomo infiel, cuya esperanza se basa simplemente en las cosas materiales, a veces demuestran más ingenio, demuestran más destreza, mayor previsión en los asuntos de este mundo que lo que muchas veces tenemos los cristianos en los asuntos espirituales. Nuestro enfoque, hermanos, es la obra del Señor. Nuestro enfoque es el trabajo en el reino de Cristo. La gente del mundo se enfoca en las cosas de este mundo, en lo material. Y cada uno, ¿verdad?, en sus distintos ámbitos, a veces busca formas, medios para trabajar y hacer su obra. Pero lo que dice el Señor Jesucristo es que estos, los hijos de este siglo, a veces son más listos, más sagaces, más inteligentes, más astutos para lograr sus planes y propósitos que lo que a veces nosotros como cristianos hacemos o somos. ¿Sí? Desafortunadamente, como lo explica el Señor Jesucristo, hermanos, los esfuerzos de los hijos de luz para ser recibidos en las moradas eternas no son iguales. A veces son hasta inferiores a los esfuerzos que muchas veces hacen los hijos de este siglo para ganar las cosas materiales. Los hijos de luz a veces somos menos previsivos, no nos anticipamos, no tomamos medidas precautorias en cuestión de los asuntos del reino. Y los hijos de este siglo, hermanos, sí lo hacen muchas veces en las cosas del mundo. Sí lo hacen y se esfuerzan por lograr sus propósitos. El mayordomo de esta parábola podemos ver que obró con todo su esfuerzo, con toda su astucia para proveer lo mejor para su futuro. Y todos los deudores, si ustedes se fijan, todos aquellos que debían a aquel amo, de la misma manera se apresuraron también a unirse a este mayordomo en su plan fraudulento y sacar beneficio de ello. No dice la Escritura que aquellos deudores dijeron: no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que nada más voy a pagar 50 medidas de aceite? Yo le debo 100 y pago los 100. No, rápido dijeron: sí, ¿dónde le firmo? Que solo 50. Y se unieron también para sacar beneficio personal. El punto, hermanos, es que si los cristianos, los que formamos parte del reino de Cristo, fuéramos así de listos, así de ingeniosos en las cuestiones espirituales, como estos hombres lo fueron en los asuntos terrenales, el impacto y los alcances del reino de Cristo Jesús fueran muchísimo mayores, mucho más. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo está tratando de dar a entender a sus discípulos. Es lo que nos está enseñando a nosotros. Aprender a obrar con sagacidad. Si la gente del mundo lo hace, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no? Los vendedores, por ejemplo, los vendedores estudian y se capacitan en el arte de vender.
¿Sí? Constantemente ellos están buscando clientes y cuando encuentran a alguien interesado, no lo dejan fácilmente. Lo visitan, le llaman por teléfono, le envían un texto y tratan de una y de otra forma de lograr su objetivo, de venderle aquel producto o aquel servicio que están ofreciendo. Ayer fue una muchacha, salió mi esposa, pero una muchacha de esos que ofrecen servicios de electricidad. Y le dice, es que hemos recibido llamadas de que aquí los vecinos, ¿verdad?, les están llegando muy altos los costos, las facturas de su electricidad. ¿Quién les llamó? ¿Quién les dijo eso? ¿Verdad? Y queremos venir a saber, ¿verdad?, cómo está el servicio que ustedes están recibiendo, si todo está muy bien, si los están atendiendo correctamente y si están recibiendo un buen servicio en su compañía. Y empieza, ¿verdad?, a querer de introducir, ¿verdad?, su compañía y el servicio que ellos están ofreciendo. Pero mi punto es que son bien listos y de una manera o de otra, ¿verdad?, tratan de que usted se interese en lo que ellos están ofreciendo. Los que venden los paneles solares, qué tercos son, ¿verdad? Y le cuentan mil maravillas de los paneles solares y mucha gente pues los adquiere, otros no. Pero mi punto es que son sagaces, son listos, son avispados para lograr el objetivo que ellos pretenden, que es venderle al cliente lo que están ofreciendo. Bueno, hermanos, si ellos hacen esto para recibir una ganancia material, ¿por qué no ser nosotros igualmente resueltos, ser persistentes, ser audaces, ser ingeniosos para llevar a cabo la obra del Señor? Y como dice Cristo mismo, ser recibidos en las moradas eternas. ¿Por qué no? Deberíamos, es lo que dice el Señor, deberíamos ser como ellos. Los hijos de este siglo a veces nos llevan ventaja y logran sus objetivos tratándose de cosas, hermanos, que no tienen valor, cosas de este mundo. ¿Cuánto más cuando se trata de los asuntos del reino? ¿Cuánto más aquellas cosas en las cuales nosotros debemos estar involucrados y debemos hacer todo lo posible por lograr las metas y propósitos que el Señor quiere? ¿Por qué no? El mensaje de esta parábola es, hermanos, que veamos cómo las personas de este mundo persiguen decididamente todas sus ambiciones y se esfuerzan por alcanzarlas. Si ellos se muestran tan motivados por las riquezas inciertas, con mayor razón deberíamos estarlo nosotros por las recompensas eternas y celestiales. Claro. No debe de haber mayor motivación que estas. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una incorruptible. La gente de este mundo, ¿verdad?, en cuestiones de terrenales, materiales, hace grandes esfuerzos, grandes sacrificios por obtener, ¿verdad?, un premio. Dice Pablo, corona corruptible, una recompensa perecedera. Pero dice, nosotros estamos luchando por algo más grande que eso, la recompensa eterna, la corona incorruptible de justicia, la vida eterna en el cielo. Si ellos se esfuerzan tanto por algo perecedero, ¿por qué nosotros no esforzarnos tanto por algo muchísimo mayor? ¿Por qué no? Hermanos, si no somos sagaces, al menos ser como ellos en todo lo concerniente del reino de Cristo Jesús es muy importante. Sí, es muy necesario. Obrar con sagacidad, actuando siempre, hermanos, claro está, de una forma honrada, con todos los valores que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra, claro. No vamos a hacer ninguna cosa deshonesta, no vamos a robar, no vamos a mentir, no vamos a hacer nada por el estilo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo,
pero de acuerdo con todos los valores y principios que el Señor nos ha enseñado, aprender a ser persistentes, a ser inteligentes, a ser listos, no solamente para lograr nuestros objetivos, sino también para de esta manera asegurar un lugar en el cielo para nosotros. ¿Sí? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces hay que obrar con sagacidad en el trato con nuestros semejantes. Otra cosa que nos enseña también la Escritura en esta parábola es obrar con sagacidad en el uso del dinero. ¿Sí? Dice el versículo 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Eso fue lo que hizo aquel mayordomo. Pero, ¿qué son aquí las riquezas injustas? ¿Qué quiere decir esto? Algunos interpretan las riquezas injustas como el dinero, las ganancias obtenidas de una manera deshonesta, como cuando hace un fraude a alguien, como cuando roba, cuando con violencia asalta y gana dinero de esa forma. Y dicen algunos, bueno, eso debe de ser una riqueza injusta. Pero no, hermanos, no es así. Jesús no dice que hagamos amigos con esta clase de dinero. No. La explicación más segura, yo creo que tiene que ver con lo que dice el versículo 11, donde se contrastan las riquezas injustas con lo que es verdadero. Dice el 11, pues sin las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Sí? Lo verdadero. Entonces, las riquezas verdaderas son esos valores que duran y permanecen. Y por lo tanto, las riquezas injustas significa simplemente las riquezas no verdaderas, las riquezas inciertas, las riquezas en las cuales no puede el ser humano depositar su confianza, como lo es el dinero y los bienes materiales. En ese sentido son injustas. Por eso dice en el libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Sí. Son injustas en ese sentido, hermanos, que no son verdaderas, que no puede el hombre confiar en ellas, que son sutiles y que de una u otra manera fácilmente se pueden perder también. Entonces, el punto aquí es que nosotros, en vez de confiar en las riquezas, debemos de usarlas para bien. Eso sería obrar sagazmente, sacar provecho de ellas para buenos fines, para buenos propósitos relacionados con la obra del Señor. ¿Sí? Y es que si los ciudadanos del reino, además de ser sagaces espiritualmente hablando en el trato con nuestros semejantes, aprendemos a usar correctamente nuestros bienes materiales, el Señor nos dice que al final vamos a ser recibidos en las moradas eternas, que tendremos quien nos dé la bienvenida cuando lleguemos al cielo. Sí. El punto es que deberíamos emplear nuestro dinero y las otras cosas materiales que podamos tener de forma tal que ganemos almas para Cristo. Y así, hermanos, hagamos amistades que durarán para toda la eternidad. ¿Sí? Haced amigos por medio de las riquezas injustas. Hermanos, cuando apoyamos nosotros con nuestro dinero, por ejemplo, la obra de evangelismo, cuando nosotros con nuestro dinero ayudamos a sostener a los predicadores en otros lugares que ganan almas para Cristo, que restauran personas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros regalamos una Biblia a nuestros amigos conocidos y les enseñamos acerca del Evangelio que está escrito, contenido en ella, cuando invertimos en tratados para compartir con las personas, cuando invitamos personas a nuestra casa para estudiar, o cuando recorremos distancias para ir a visitar a una persona y hablarle de la palabra de Dios, cuando además de compartir la palabra, el mensaje del Evangelio, y vemos alguna necesidad material y compartimos con esa persona de lo que Dios nos ha bendecido a nosotros,
cuando compartimos esas riquezas injustas, hermanos, dice la Escritura que estamos haciendo amigos. Amigos que al convertirse a Cristo Jesús, cuando pasemos de este mundo, nos recibirán en las moradas eternas. Y dice el Señor, tenemos que ser sagaces como los hijos de este siglo. Y de la misma manera que ellos emplean su dinero para ser amigos en cuestiones de este mundo, nosotros tenemos que hacerlo también para ganar amigos que se conviertan a Cristo y con los cuales, hermanos, nuestra amistad perdure hasta la eternidad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Dice en el versículo 12 el Señor Jesucristo: y sin lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y es que, hermanos, las riquezas materiales en realidad no son nuestras. ¿Sí? No son de nosotros. Puede ser, hermanos, que la casa, las propiedades, la cuenta del banco aparezcan en los registros a nuestro nombre. Que diga Israel Zavala, fulano de tal. Él es el dueño, el propietario. Pero, hermanos, a pesar de eso, en realidad no nos pertenece. Porque como dice la palabra de Dios, nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Todo lo que tenemos no es nuestro. En realidad somos simplemente administradores. Todo es del Señor y Él nos ha concedido el cuidado y la administración de todo lo que tenemos. Le pertenece a Él. Mientras estemos en el mundo, vamos a administrar los bienes materiales que Dios nos conceda. El Señor Jesús, a través de su palabra, nos enseña a hacer uso correcto, hermanos, uso de estas riquezas con sabiduría. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere que el dinero sea una herramienta que utilicemos de forma correcta para llevar a cabo sus planes y propósitos. Dios nos bendice con trabajo. Dios nos prospera. Dios nos ayuda a cubrir nuestras necesidades. Nos ayuda a sostener a nuestras familias, a ayudar a nuestros padres, a tener ciertas comodidades. Pero de la misma manera, debemos aprender también a compartir con aquellos que menos tienen. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 28, el que hurtaba no hurte más y no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Dice la Escritura, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Es importante tener dinero? Sí, es importante. Y hay que trabajar para hacer dinero. Pero dice el Señor, hagan dinero para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Sí. Las riquezas injustas son muy útiles si las aprovechamos para este beneficio, dice el Señor. Dios quiere que usemos los bienes que nos ha confiado para su servicio. Tengamos poco, tengamos mucho. Porque a veces pensamos, oh no, si yo ganara el doble de lo que gano, o si yo tuviera una buena cuenta bancaria con muchos ceros, entonces sí podría yo ayudar a las personas. No. Tengamos poco, tengamos mucho, de acuerdo a nuestra capacidad, siempre es posible ayudar. Siempre. Y debemos de hacerlo. Que seamos generosos, bondadosos, que abundemos en toda buena obra, que seamos como los hermanos de Macedonia. Cantamos un himno que se llama Da la luz y dice, los de Macedonia hoy nos llaman, sí, da la luz. Dice la Escritura en la segunda a los Corintios capítulo 8 versículo 1 al 4, dice asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. No eran pobres los de Macedonia, eran profundamente pobres y abundaron en generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Sí, ellos no ponían su confianza en las riquezas injustas, más bien usaban las riquezas injustas para ayudar a otros que tenían aún menos que ellos. Sí, hermanos, esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. No hay mejor forma de honrar a nuestro Señor con nuestra mayordomía que siendo fieles en el uso de los bienes materiales que Él nos ha confiado. Nunca usaremos el dinero de manera correcta hasta que aprendamos a usarlo conforme a la voluntad de nuestro Señor. También escribe el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, y le dice en el capítulo 6, versículo 17 lo siguiente. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto es obrar con sagacidad. Esto es anticiparnos a lo que viene. Esto es ganar amigos para ser recibidos en las moradas eternas. Esto es, hermanos. Dice el apóstol Pablo: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Allá está la vida eterna y la estoy tomando para mí. Estoy haciéndome de la vida eterna. ¿Cómo es esto posible? Siendo buenos administradores de los bienes materiales que Dios nos da como mayordomos. Volviendo a Lucas, termina el Señor Jesucristo en el versículo 3 y dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando habla de siervos, está hablando prácticamente de esclavos. En aquel tiempo había esclavitud. Así que el amo, el dueño de aquel siervo, era dueño absoluto de él. Todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo su tiempo le pertenecían a ese amo. Y dice el Señor: es imposible, no puede servir a dos señores, porque o va a quedar bien con uno y mal con el otro, o va a quedar bien con el otro y mal con el primero. Y el Señor dice: esto es exactamente lo mismo en relación con las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No vivimos en esta vida, hermanos, simplemente para enriquecernos y disfrutar de los placeres. El trabajo es muy necesario, es muy importante, es un medio para poder subsistir, pero también, hermanos, es muy útil y muy importante para poder llevar a cabo la obra del Señor. Y también para eso debemos nosotros utilizarlo. En esta vida, hermanos, Dios nos demanda el primer lugar. Y siempre en todas las cosas debemos demostrar como principal prioridad nuestro servicio fiel a Dios por encima de las cosas de este mundo. Las riquezas suelen ser atractivas. A veces muy fácilmente nos deslumbramos por el dinero y los bienes materiales. No debe de ser así. No debe de ser así. Pero debemos entender que las riquezas también son muy útiles para hacer el bien. Pero cuando vivimos en esta vida solo para atesorar, solamente para gastar en nuestros deleites, ¿cómo nos podrá el Señor confiar lo que es verdadero? Dice Cristo. Si en esta vida, con los simples bienes materiales que tenemos, no estamos demostrando fidelidad a Dios, entonces, ¿cómo nos va a confiar lo verdadero? ¿Cómo podremos nosotros servirle en el cielo si en lo poco no hemos demostrado fidelidad? ¿Cómo nos va a dar lo más grande? ¿Cómo? Así que, hermanos, lo que el Señor está diciendo es para nuestra enseñanza. Obremos en esta vida,
Obremos, pero obremos con sagacidad. Anticipémonos a lo que sabemos que vendrá inminentemente. Viene el juicio. Viene el juicio de Cristo. Tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía al Señor. ¿No nos gustaría ser recibidos en el cielo? ¿No nos gustaría, hermanos, un día cuando nuestros años se terminen en esta tierra, ser recibidos en las moradas eternas? ¿Que se nos dé la bienvenida ya? Por supuesto que sí. Bueno, si sabemos, hermanos, que nuestros días se acabarán en este mundo, ¿por qué no anticiparnos y ser previsivos? Y hacer uso de todo lo que tenemos, nuestra inteligencia y nuestros recursos en beneficio de la obra del Señor. Debemos de hacerlo. Aprendamos de este mayordomo, que para lo malo fue muy sagaz. Aprendamos nosotros a ser sagaces también, pero en lo bueno. Ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a través de esta parábola. Gracias, hermanos. Dios les bendiga por su atención. En esta mañana hay algunos visitantes. Tenemos, gracias a Dios, personas que pues se han tomado el tiempo, han dejado sus quehaceres en casa para venir a escuchar la palabra de Dios y adorar juntos con nosotros a nuestro Señor. Y eso es excelente, que haya venido a oír la palabra de Dios, pero hay algo que necesita usted hacer. Oír no lo es todo, es el principio, pero usted necesita dar los siguientes pasos. Usted necesita creer con todo su corazón en Jesús. Y tal vez usted dirá: Señor hermano, yo creo en Jesús. Ok, si usted cree en Jesús, necesita usted arrepentirse de sus pecados. Si usted maldecía, ya no maldecir. Si usted mentía, ya no mentir. Si usted se emborrachaba, ya no emborracharse. Si usted hacía muchas cosas que no eran correctas a los ojos de Dios, ya no hacerlo más. Usted dice: hermano, yo he tratado de dejar todo eso y estoy esforzándome y ya no tengo yo ese tipo de prácticas en mi vida. Excelente. Confiese su fe en Jesús y sea bautizado o bautizada. Detrás de esta pantalla, aquí tenemos agua, allá atrás tenemos ropa. Si usted dice: es que me voy a mojar mi ropa, ahí tenemos ropa para que usted se cambie y pueda ser bautizado y de esta manera recibir el perdón de sus pecados. Si alguien en esta mañana quiere venir a Cristo, le invitamos de todo corazón. Le hacemos la invitación y el Señor le invita también. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha seleccionado.